Los antiácidos son los que tienen el efecto más corto, dura menos. Entonces el paciente cuando se va a manejar con antiácidos porque tiene síntomas leves, no tiene como nada de factores de riesgo para una úlcera o similares. Y como el efecto es tan cortico, entonces lo debe tomar 3 o 4 veces al día. Los antiácidos funcionan neutralizando el ácido. Entonces los antiácidos son bases, se combinan con el ácido clorhídrico, forman una sal y neutralizan el ácido. Entonces el efecto es más corto. Ejemplos, entonces está el bicarbonato de sodio. Ese tiene un problema y es que con la reacción forma CO2, dióxido de carbono. Eso distiende el estómago y un paciente, por ejemplo, que tenga reflujo, le puede empeorar el reflujo. Entonces no es pues como para todos los pacientes. Y lo mismo el efecto cortico. Lo otro, por el sodio, bicarbonato de sodio, puede subir, puede aumentar las cifras de presión arterial y puede descompensar pacientes que tengan falla cardíaca. Yo aumento el sodio circulante, hago que se retenga líquido, aumenta el volumen plasmático, tengo más volumen para mover los vasos, tengo vasoconstricción y eso me aumenta la presión. Y en el caso del paciente con falla, entonces aumento el sodio, aumento el volumen plasmático, aumento la precarga, eso aumenta el trabajo cardíaco y eso descompensa al paciente. Entonces, por el sodio, recomendación no administrar paciente hipertenso. Contraindicado, ningún caso, paciente con falla cardíaca. Y lo mismo, por lo que los pacientes con falla renal no eliminan bien los electrolitos, tampoco se recomienda en pacientes con falla renal. Milanta y similares, que son el hidróxido de magnesio y el hidróxido de aluminio. Estos tienen el problema, el caso del magnesio se comporta como un catártico, aumenta peristaltismo, da diarrea, y el aluminio da constipación. ¿Se pueden usar en pacientes con falla cardíaca o hipertensión? Sí, pero no se pueden usar en pacientes con falla renal. ¿Por qué? Porque el paciente no va a eliminar bien ni el aluminio ni el magnesio que tiene el antiácido, se van a acumular y el paciente va a tener toxicidad neurológica. En el caso del aluminio, incluso con el uso a largo plazo, puede ocurrir demencia. Entonces no se recomienda en pacientes con falla renal, ni el que tiene magnesio, ni el que tiene aluminio, mejor dicho, ningún antiácido. Entonces falla renal, antiácidos, no. Hay otros antiácidos que tienen calcio, misma historia. Falla renal, no elimina el calcio, le da una hipercalcemia, le da tetania, le da alteración del tono muscular, cambian los reflejos. Entonces tampoco se recomienda con falla renal. Cuando un paciente va a recibir o va a tomar antiácidos y está tratado con otros medicamentos, se debe separar el antiácido de los otros medicamentos. Idealmente 3 horas. Entonces 3 horas aparte del antiácido y de otro medicamento. Al menos dos, pero ideal tres. Entonces ideal tres. No haga caso a la diapositiva. Ideal, llévese la idea tres. ¿Por qué? Uno, hay medicamentos que se atrapan con el antiácido, con el metal del antiácido. Eso se llama quelación.
Entonces, por ejemplo, los macrólidos que vieron con el profe Julián, por ejemplo, las quinolonas, que eso fue lo que se fue en Moodle, creo. Bueno, las quinolonas, otros que se llaman tetraciclinas. Entonces hay antibióticos que se atrapan con ese metal, forman una roca y eso no se disuelve y no se absorbe. Y en otros casos, no hay quelación, pero el cambio del pH, entonces tengo un antiácido, neutralizo el ácido, el pH del estómago sube. El cambio del pH altera los procesos de desintegración y disolución, se absorbe menos el otro medicamento, tengo menos efecto. Entonces, por esas interacciones, separar 3 horas de otros medicamentos, 3 horas. Segundo grupo, anti-H2, antagonistas de receptores de histamina tipo 2. Los receptores de histamina tipo 2 están en el estómago y hay una parte en la piel. Cuando usted formula un anti-H2, perdón, va a tener el efecto neutralizando el ácido del estómago. Y lo otro van a ver, como hay un porcentaje, más o menos un 20% de receptores H2 en piel, para unas reacciones alérgicas que se denominan urticaria, se manda un anti-H1, eso lo vamos a ver después, entonces loratadina o cetiricina, ya uno mira. Y si el paciente no respondió al anti-H1 en esa reacción en piel específica, le pueden agregar ranitidina. Y eso les ayuda a controlar los síntomas del paciente. Entonces, estos bloquean receptores de histamina tipo 2. Recuerden que hay unas células que son las células enterocromafines, esas células liberan histamina. Hay receptores de histamina en el estómago y al activar ese receptor se aumenta la liberación de ácido. Bloqueo los receptores H2, disminuye la liberación de ácido. Estos medicamentos, mejor dicho, todos, comparados con los inhibidores de bomba de protones, son menos efectivos. Entonces, son mejores los inhibidores de bomba de protones. Cuando los síntomas son muy leves, cuando el paciente no puede responder, no puede recibir, perdón, el inhibidor de bomba de protones o no responde al tratamiento, uno podría agregar uno de estos. Pero es mucho más efectivo el inhibidor de bomba de protones. De este grupo entonces están la ranitidina y ojo, que la ranitidina hace que unos 2 meses para acá no se está comercializando, no se está vendiendo. ¿Por qué? No por la ranitidina, sino por unos excipientes que están asociados con cáncer, unos grupos nitro, pues unos derivados nitro. La ranitidina no se está vendiendo. Entonces, en unos años o en un tiempo probablemente se vuelva a usar. En este momento no se usa y no es la ranitidina, sino unos excipientes, unos contenidos adicionales que parecen estar o parecen o que están asociados con cáncer. Entonces la FDA dice que eso está asociado con cáncer. Por eso la ranitidina en este momento no se está usando. Otros del grupo como famotidina y nisatidina con Z, nisatidina, sí se usan. Entonces, en este momento la ranitidina no se usa. Cuando se vuelva a usar, entonces se puede vía oral o se puede vía intravenosa. No confundir la dosis. Las dosis no son objetivos, pero miren ahí la diferencia. Oral son 300 miligramos día, incluso cada 8, 450. Penoso son 150 máximo en el día. Si usted confunde esa dosis
y ordena de una vez 150 miligramos de ranitidina venoso de una vez, prepárese a hacer reanimación. Entonces el famoso código azul. Antiácidos, no importa mucho, básicamente el ion que se elimine por el riñón y ya. Los otros medicamentos, como vamos a ver, tienen metabolismo hepático y hay un problema y es que tanto estos anti-H2 como los inhibidores de bomba de protones tienen interacciones con citocromo. Son inhibidores de citocromo. Pueden aumentar los niveles de otros medicamentos. Bloqueo citocromo. La enzima se pone lenta, menos metabolismo, se acumulan los otros medicamentos, toxicidad. Entonces, riesgo de interacciones con otros medicamentos, fuera de la parte de la absorción por el pH. Son mucho mejores los inhibidores de bomba de protones. Con estos medicamentos se recomienda más administrar en la noche con los anti-H2. ¿Por qué? Porque el pico de liberación de histamina es en la noche. Entonces ahí tienen más efecto. Dado el caso, entonces, repito, un paciente alérgico, un paciente que no haya respondido, se podría administrar uno de este grupo, que no haya respondido al de protón. Se podría administrar este grupo. Puede servir también para tratamiento de Helicobacter. Sirve menos para úlceras. Y lo de los síntomas, ya eso es variable con cada paciente. Hay pacientes que responden y hay pacientes que no. Efectos adversos. Parecido a lo que les decía la vez pasada del omeprazol, aumento el riesgo de infecciones, yo cambio el pH del estómago, ese es un mecanismo innato de inmunidad, de defensa. Los microorganismos no se mueren con el pH elevado, pasan por ahí. Segundo, bradicardia, hipotensión. Y ojo con lo que les decía, una dosis alta de ranitidina venosa, bradicardia, bloqueo auriculoventricular, se murió el paciente. Además de eso, anticolinérgico. Entonces, mareo, visión borrosa, temblor, boca seca. O con los pacientes ancianos, riesgo de un delirium, desorientación, alteración del estado de conciencia. O con los pacientes ancianos de sexo masculino, riesgo de una retención urinaria. Si el paciente tiene una hipertrofia prostática. Entonces, en ancianos mejor no usen anti-H2, anti-H2. Ya les decía, también bloquean citocromo y realmente eso lo hace más la gente con el omeprazol y eso pues es un mito, pero puede inhibir una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa y que la persona que está tomando licor, que está tomando etanol, que el alcohol deshidrogenasa metaboliza el etanol, el alcohol, acumule más fácil el etanol y tenga embriaguez. Como lo del mito que iba a decir ahorita. La gente toma mucho omeprazol antes de ir a tomar licor, que para que no le dé gastritis, comillas, o para que al otro día no le dé mucho guayabo. Eso es pura carreta. Puede que le disminuya un poquito la enfermedad acidopéptica, pero igual, si usted toma mucho, le va a dar el efecto irritante y va a amanecer vomitando al otro día. Punto. Segundo, eso da menos guayabo, eso es falso. Usted se puede tragar todos los omeprazoles que quiere, se va a tomar y le va a dar guayabo. Así de simple. Hay gente que es muy inteligente, no sabe, y cambia el omeprazol por ranitidina y cree que la ranitidina hace lo mismo. Se va a emborrachar más fácil y le va a dar más guayabo al otro día. Entonces, ojo con esos mitos que maneja la gente. ¿Alguna pregunta hasta esta parte?
No, profe, todo muy claro. No, listo. Grupo principal, inhibidores de bomba de protones. Estos son los de elección. El efecto es más largo. Una sola dosis, el efecto puede durar hasta 36 horas, día y medio. Estos tienen efecto irreversible. Entonces, por ejemplo, el antiácido neutraliza el ácido, ya este va y bloquea la bomba, y ya se deja liberar, se deja liberar, no, se disminuye la liberación de ácido. No puede abrirse la cápsula, estos vienen en cápsula, no puede abrirse la cápsula en el estómago, el principio activo se daña. Tienen que llegar hasta el duodeno. En el duodeno se abre la cápsula, se libera el compuesto, se metaboliza una sulfonamida, una sulfa, es un grupo químico. Esa sulfa se pega de la bomba de protones, intercambiador de hidrógeno y potasio, o hidrogeniones y potasio, hidrogeniones y potasio, y bloquea la bomba. Entonces, no sirve que se abra en el estómago. Para eso es la cápsula, para que no se abra en el estómago, sino en el duodeno. Paciente que tenga sonda nasogástrica o paciente que no pueda deglutir fácil, se puede sacar, se pueden extraer los gránulos de la cápsula y se pueden dar los gránulos, pero con bicarbonato. ¿Para qué? Para que el bicarbonato no deje que se destruyan los gránulos en el ácido del estómago, el pH ácido del estómago. Entonces se da con la cápsula para que no se abra en el estómago, no se exponga el principio activo, llegue el duodeno. Se da sin la cápsula, se tiene que dar con bicarbonato para que los gránulos y el principio activo no se dañen en el estómago. Estos también se deben separar de otros medicamentos. Ahí viene un problema, es que el efecto de esto dura todo el día. Entonces pueden interferir con la absorción de otros medicamentos que reciba el paciente. Lo mismo, la idea es separar el medicamento al menos unas 2 horas. Entonces separar el omeprazol o el inhibidor de bomba de protones de otro medicamento que tome el paciente al menos 2 horas. 2 horas. Y estos también tienen interacción con citocromo. No con el 3A4, que es el principal, sino con otros citocromos. Entonces también tienen interacciones importantes. Menos que la ranitidina, el grupo de la ranitidina, pero también tienen. Sirven más para reflujo, sirven más para la parte de úlceras, sirven más para manejo de los síntomas de dispepsia. Y recuerden que también les había dicho esto la vez pasada, los síntomas recurren mucho. ¿Por qué? Porque el porcentaje de infección por Helicobacter asociado con los síntomas es alto. La persona se hace el tratamiento, responde, pero después tiene una reexposición al Helicobacter y le recurre otra vez el cuadro y le vuelven a dar los síntomas. Entonces es un cuadro muy recurrente, es frecuente que al paciente vuelva y le dé. Elección entonces para Helicobacter pylori, idealmente 14 días, mínimo 10 días. Esos esquemas que son más cortos no han mostrado resultados o no han mostrado efectividad comparados con los esquemas largos. Entonces, 2 antibióticos o 3 antibióticos, incluyendo el bismuto, con el omeprazol. Paciente que recibe AINE, recuerde, primera medida, suspender el AINE. No se puede cambiar a un AINE COX-2 selectivo, heterocoxib, celecoxib, meloxicam.
menos daño de mucosa gastrointestinal. Y le agregan el inhibidor de bomba de protones para evitar lesión en el tejido. ¿Están grabando? Pregunta. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, sí, me había olvidado ponerle grabación. Listo. Los inhibidores de bomba de protones también son de elección para otro cuadro que se llama síndrome de Zollinger-Ellison. Zollinger Ellison. Zollinger-Ellison. Eso es por un tumor que se llama gastrinoma, hay una hipersecreción de gastrina y esa hipersecreción de gastrina aumenta la secreción de ácido, el paciente tiene dispepsia y tiene úlceras. Entonces, estos también son los de elección para síndrome de Zollinger-Ellison. Zollinger-Ellison. Efectos adversos. Entonces, lo mismo, lo del aumento de riesgo de infecciones, incluso se puede decir que más comparado con los otros porque el efecto es más largo. Entonces, sube el pH por más tiempo, más probabilidad de que pasen bichos por ahí. Segundo, ojo a esto. No estoy diciendo que da cáncer, solo lo menciono. En estudios en animales, han visto que por una hipersecreción crónica de gastrina, como compensando ese cambio en el pH, se bloquea la bomba, pueden aparecer tumores. Además, en países como China y como Corea, han aparecido algunos estudios que, interrogado, indican que el consumo crónico, no 2, 3 meses, crónico, años, de inhibidores de bomba de protones podría aumentar el riesgo de cáncer de estómago y cáncer de colon. Interrogado. ¿Por qué interrogado? Por el tipo de estudios y porque en China, Corea, Japón y esos países hay mucho cáncer gastrointestinal. Entonces puede que no sea el inhibidor de bomba de protones, sino otra cosa. Entonces, interrogado. Lo que sí no es interrogado es que los inhibidores de bomba de protones, lo mismo, el uso a largo plazo, no 2 o 3 meses, ahí no pasa nada. Entonces, uso seguido por años, pueden bajar niveles de vitamina B12, niveles de vitamina D, niveles de calcio y niveles de hierro. Entonces, el paciente puede hacer anemia, puede hacer neuropatía, puede hacer una osteoporosis. Entonces, a largo plazo disminuye niveles de varias vitaminas. Entonces, principalmente la B12. Estos medicamentos bloquean la acción del factor intrínseco, no se transporta la vitamina, no se absorbe y baja. Entonces, importante. Anemia, neuropatía, déficit de B12, anemia, neuropatía. Y recuerden que la anemia es una anemia megaloblástica. Megaloblástica. Interacciones. Hay dos que me interesa que se aprendan para la vida, que se acuerden de esas dos. Lo otro usted lo busca. Esto sí se va a acordar. Con la warfarina, que es un anticoagulante. Un paciente que reciba warfarina, no le manden omeprazol. A ese paciente le da sangrado. Entonces la warfarina tiene metabolismo por citocromo. Un citocromo que se llama el citocromo 2C9, pues con esta interacción. El omeprazol bloquea ese citocromo, se aumenta la warfarina, el paciente sangra.
Y la otra interacción con el clopidogrel, que es inhibidor de un receptor de las plaquetas que se llama 2GP. Ese clopidogrel se usa en los pacientes con infarto agudo de miocardio. Si un paciente está tomando clopidogrel, no le manden omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, porque puede tener una interacción y en este caso antes le quita efecto al clopidogrel. ¿Por qué? Porque el clopidogrel es un profármaco, entonces tiene que ir a citocromo, formar el metabolito activo, la parte como tal que va a dar el efecto con las plaquetas antiagregante, y si yo bloqueo el citocromo, no se forma ese metabolito, esa parte que va a dar la acción y el efecto baja. Es muy importante, no mande, no formule, no recomiende omeprazol, paciente que esté tomando warfarina o paciente que esté tomando clopidogrel. Ya las otras interacciones usted las busca. Sucralfate. Esto es más como parecido a los antiácidos. Da un efecto de barrera, entonces da un efecto mecánico, recubre la mucosa. Al recubrir la mucosa, perdón, al recubrir la mucosa, ayuda a cicatrizar úlceras y reduce el riesgo de daño en la mucosa. Este tiene sulfa y tiene aluminio. Entonces falla renal, no se puede. Y ojo a esto, que no lo dije ahorita. Algunos de los inhibidores de bomba de protones tienen sulfa. El sucralfate también tiene sulfa. Pacientes alérgicos a las sulfas no le deben mandar ni omeprazol o similares, ni sucralfate, porque puede hacer la reacción alérgica. Entonces, alérgico a las sulfas, todo lo que diga sulfa. Ribetamina sulfa, ribetropril sulfa, sulfa, diacina de plata, sulfa, salacina y también tienen sulfa y no lo dice el nombre. Captopril, antihipertensivo. Diclofenac, AINE. Dipirona, AINE. Y furosemida, diurético. Entonces, si es alérgico a alguno de esos, no le pueden mandar ni omeprazol ni sucralfate. Si es alérgico al omeprazol o al sucralfate, no le pueden mandar alguno de esos otros, porque puede hacer la alergia, puede hacer la reacción alérgica. De este es 1 gramo cada 6 horas, 1 gramo cada 6 horas. Y como les digo, tiene el efecto más en mucosas. Problema, el aluminio da constipación. Lo otro, lo de la falla renal, entonces paciente con falla renal no elimina el aluminio, hace una demencia. Y lo mismo que los antiácidos, altera la absorción de otros medicamentos. Altera la parte de la absorción, disolución, desintegración y también puede quelar, puede atrapar por el aluminio ciertos antibióticos. Es lo mismo, si el paciente recibe otros medicamentos, separar idealmente 3 horas, 3 horas, el sucralfate de los otros medicamentos. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? No, profe. No. Bueno. Estudios, entonces, yo voy a mencionar algunos estudios, no se tienen que aprender eso, simplemente el mensaje que voy a dar con cada estudio. Entonces, lo primero es la asociación de la parte del cigarrillo y el licor con la enfermedad ciopéptica. Entonces, paciente que fume y paciente que tome licor va a tener dispepsia o le van a empeorar los síntomas y ya tiene la dispepsia. Entonces, primer mensaje.
Paciente con enfermedad ciopéptica debe disminuir el consumo de alcohol y cigarrillo. Segundo estudio. Entonces la parte de los efectos adversos. Primer mensaje. El uso a corto plazo son los esquemas de 2 meses. Incluso se puede usar 2 o 3 veces seguido. Entonces, uso a corto plazo no me da riesgo importante de efectos adversos. Entonces no voy a tener riesgo de déficit de B12, de calcio, de hierro. No voy a tener un riesgo de pronto una hepatitis. Entonces, esos efectos a corto plazo no se ven. A corto plazo, ¿qué se ve? Lo de las infecciones. Cambia el pH, quito ese mecanismo de inmunidad, aumenta el riesgo de infecciones. Principalmente neumonía y también el riesgo de infecciones gastrointestinales. Y ese riesgo de infección gastrointestinal me incluye una que se llama colitis pseudomembranosa, que es por una bacteria que se llama Clostridioides difficile. Entonces el omeprazol, fuera de los antibióticos de amplio espectro, también parece que aumenta el riesgo de colitis pseudomembranosa. Segundo, ojo, muy importante. Pacientes con cirrosis no les manden omeprazol o similares. ¿Por qué? Porque con el cambio del pH se favorece un proceso que se llama translocación bacteriana. Las bacterias que están en el intestino invaden el peritoneo, que eso debe ser estéril, no debe tener bacterias, y al paciente le da una peritonitis. Eso se llama peritonitis bacteriana espontánea, PBE. Entonces, omeprazol y similares no se pueden en pacientes con cirrosis. Les aumenta el riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Y tercer mensaje, no usar inhibidores de bomba de protones en embarazada. Teóricamente sí se puede, pero en embarazada que se prefiere antiácidos, antiácidos. Y dado el caso, una paciente muy sintomática, no mejoró con antiácidos, no mejoró con metoclopramida que se ponen en embarazo, le mandarían lansoprazol. Lansoprazol. Embarazo, no mandar. De tener que mandar, lansoprazol. Y definitivamente no lo mande omeprazol. Entonces, omeprazol en embarazo prohibido. Lansoprazol se podría. ¿Pero qué va a utilizar usted en la paciente embarazada con dispepsia? Antiácido, antiácido. Un estudio de cohorte es que dividen una población que van a incluir en un estudio y comparan una población que se expuso a lo que están evaluando, se va a exponer a lo que están evaluando, y otra población que tiene características similares, entonces por ejemplo el sexo, la edad, entonces que también sea embarazada en este caso, que no se expuso. Y miran qué le pasó a los que se expusieron. Entonces, esto es un estudio que es retrospectivo de cohorte. Entonces, cohorte, ya les dije, cogen como grupos y comparan entre los grupos que les pasa. Retrospectivo es que son pacientes que ya los evaluaron y los cogen después de evaluarlos. Eso no es tan bueno. Entonces, se prefiere es hacer el estudio, elaborar el estudio primero y de ahí coger los pacientes ya con las condiciones que tiene el estudio. Entonces, miren el número tan grande, pero eso realmente no es como tan importante. ¿Por qué? Por el tipo de estudio.
cosas de la estadística, bioestadística. Entonces miraron pacientes embarazadas que recibieron inhibidores de bomba de protones en el embarazo y vieron qué pasaba en los neonatos si había problemas o malformaciones en el neonato. Y comparaban con embarazadas que no se expusieron. Entonces, unas que lo recibieron, otras que no. Entonces miren que las que recibieron los inhibidores de bomba de protones, sí había más malformaciones en los neonatos. Pero acá viene otra cosa que es de estadística, eso lo van a ver después ustedes, investigación de más. Aunque sí hay una diferencia ahí, eso no es estadísticamente significativo. Castellano, aunque si hay una diferencia, no es importante. Igual, como sí parece haber algún riesgo en el neonato, se prefiere no mandar inhibidor de bomba de protones a la embarazada. Entonces se prefiere no usarlo. De nuevo, y no tengo ni acciones, ni me dan nada, ni viaje lapicero, nada. De nuevo, en una embarazada, si lo fueran a usar, ojalá no. Si lo fueran a usar, sería lansoprazol. Entonces sería lansoprazol. Omeprazol y clopidogrel. Entonces esta carreta empezó por allá como en el 2010, de si se podían dar juntos el omeprazol y el clopidogrel o no. Pues primero dijeron que no, después que sí, después otra vez que no, después que depende, y ya en este momento por ahora no. Pues por ahora no, ha habido un montón de pelea con eso sacan un artículo diciendo que sí, después otro artículo diciendo que no. Fulanito pelea con Peranito porque sí se puede, el otro dice que no. En todo caso, en el momento la recomendación es no darlos juntos. Entonces, por ahora, omeprazol con clopidogrel, no. Omeprazol con clopidogrel, no. Entonces hay artículos que dicen, no, eso quita el efecto. Hay otros artículos que dicen, no, pero si yo le doy omeprazol, como el clopidogrel es antiagregante, aumenta el riesgo de sangrado, esto les baja el sangrado gastrointestinal. Está muy discutido. Unos dicen que se puede, otros que no. En este momento la recomendación es no darlos juntos, no darlos juntos. Entonces hay unos artículos que dicen, no, eso se puede dar. Hay otros artículos que dicen, no, ojo. Entonces, por ejemplo, en este encontraron, esto es un metaanálisis, una revisión de artículos, cogen varios artículos a ver qué hay. Y ellos resumen lo que encontraron en los artículos y dicen, encontramos más artículos con esto. Entonces, en este resumen de artículos, encontraron que cuando dan clopidogrel con omeprazol junto, a los pacientes les da otra vez el infarto y le da más riesgo de un evento cerebrovascular, un SB. Entonces vuelvo e insisto, por ahora la recomendación es no combinar, no combinar. Otro artículo con lo mismo, entonces el aumento del riesgo de SB, entonces aumenta el riesgo de infarto otra vez y aumenta el riesgo de SB. Y ya por acá entonces viene otra. Ah, bueno, entonces demos pantoprazol. Y el pantoprazol hasta ahora parece que no tiene la interacción. Entonces, clopidogrel le podrían dar antiácido sucralfate separando, entonces acuérdense de las 3 horas. Y lo otro como opción el pantoprazol, pero el pantoprazol no está en el post. Entonces tendrían que hacer un MIPRES y el paciente pone a voltear y pone tutela y no le dan nada. Bueno, mentiras, pero sí hay que hacer el MIPRES y ponerlo a voltear. Lo que les decía del cáncer. Entonces, por ahora, interrogado. No son estudios tan buenos, son estudios que son retrospectivos, que cogieron pacientes que ya se habían expuesto a un montón de cosas. Entonces no salen ni de protones, entonces pacientes que fumaban,
pacientes que ya tenían el antecedente de cáncer en la familia. Entonces, es como una advertencia. Es como para mirar a futuro. Entonces, puede que haya algún riesgo, puede que haya algún riesgo. Y yo para terminar, tampoco se recomienda darle inhibidores de bomba de protones a los neonatos. Específicamente esto es un estudio de neonatos en UCI. ¿Qué pasa? Han encontrado que se aumenta el riesgo de una complicación que se llama enterocolitis necrosante. Es decir, como el nombre lo dice, se necrosa el colon, sepsis, se murió ese muchachito. Entonces, no se recomienda el uso de inhibidores de bomba de protones en neonatos hospitalizados, especialmente los que están en UCI. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Ninguna, seguro. Pues de momento. Listo, entonces ya hoy vimos lo que eran dos clases. La otra que es de estudios, ese espacio les queda. Eso es el jueves, creo. Entonces voy a ver si el jueves yo subo a Moodle lo de antiparasitarios para que lo miren en ese espacio. Listo, profe. Listo. Entonces, si no hay dudas o preguntas, que tengan feliz día. Hasta luego. Listo, profe, gracias, Dios te bendiga. Hasta luego, gracias. Chao, profe, gracias. Chao.